Continuando entonces con nuestra serie La gracia de la prudencia, que iniciamos la semana pasada, y vimos acerca de la importancia que tiene la prudencia en nuestra vida a la hora de hablar y de actuar. Vimos el primer punto que hablaba acerca de la sabiduría al hablar o la prudencia al hablar. Vimos algunos significados en el griego, como frónesis, que denota sabiduría y discernimiento. También vimos el buen juicio de una persona en el término sofrón, y que enfoca hacia la persona que ha aprendido a dominarse a sí misma. Estoy dando un repasito rápido para los que nos sintonizan. Y continuando entonces con nuestro primer punto de la prudencia en el hablar, vemos hoy en el libro de Proverbios, vamos a trabajar con Proverbios, todo este capítulo de hoy, vamos a trabajar con Proverbios, capítulo 10 en su verso 13. Proverbios 10, verso 13. Dice de la siguiente manera: en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Este pasaje es tremendo porque nos enseña que la persona que es prudente alcanza la sabiduría de Dios. Pero la vara, el golpe, el palo, como dijéramos nosotros, en la espalda es para el falto de cordura. Es decir, el dolor, la reprimenda, es para aquellos que son personas que no levantan cabeza nunca, que siempre están mal y que las cosas les salen mal por la misma actitud imprudente con que viven. Tengo otro pasaje también en Proverbios capítulo 10, ahora en su verso 14, que nos sigue diciendo: los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Note esta palabra, oyente, nos enseña que las personas sabias atesoran conocimiento, pero el hablar por el hablar del necio dice que invita al desastre. ¿Sabes? Hace poquito me escribió una joven desesperada porque su bebé de apenas un año y cachito, dice que su mamá había orado por la niña porque esta niña estaba muy mala de salud a causa de una infección en el estómago, que nos enteramos después. Pero me comentaba esta jovencita desesperada de que su mamá había orado por ella y que sintió que el Señor le confirmaba que se iba a llevar a la bebé con él. Rápidamente esta muchacha, obviamente desesperada, entró en pánico y me pidió por favor que orara por su hija. Lo hicimos, enviamos la palabra de poder y creímos en la benevolencia de nuestro Dios. La niña en pocas horas estaba en su casa con su mamá disfrutando de buena salud. ¿Por qué doy este testimonio? Porque tenemos que tener mucho cuidado a la hora de expresar palabras como las que acabo de comentar. No podemos dejarnos llevar por sentimientos, no podemos dejarnos llevar por sensaciones, mucho menos involucrar el nombre del Señor en estas cosas. Esta mujer dijo: el Señor me hizo sentir que se la iba a llevar. Y estas cosas son muy imprudentes soltarlas de esa manera, porque cuando no es adecuado, cuando no viene de parte de Dios esta palabra, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces debemos ser sabios y entendidos en la palabra, mi querido oyente, y no dejar que nuestra mente, que nuestra inmadurez nos lleve a ser tropiezo para alguien. Esto es muy delicado, porque muchos andan declarando cosas que ni saben ni comprenden, y luego hacen estragos en nuestros pueblos cristianos. Por eso esta palabra prudencia es algo que todos necesitamos rever en nuestro lenguaje y en nuestra vida diaria. Continúo con Proverbios capítulo 10. Ahora vamos a pasar al verso 19. Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Note, está diciendo que hablar demasiado conduce a pecar. Por eso es mejor ser prudente y mantener la boca cerrada. Todas estas expresiones manifiestan cuánta prudencia hay en una boca que ha sido dominada para callar a tiempo y también para hablar en el tiempo correcto. Hay otro término griego, en el término de prudencia, en el griego sofroneo. En vez de sofrón es sofroneo, que significa hablar con cordura, estar en un juicio cabal. Esto nos habla de una persona que es coherente en su hablar y en su accionar, que hay congruencia en todo lo que dice,
pero también con lo que hace. Tomo por ejemplo Proverbios capítulo 19 en su verso 8. Proverbios 19 verso 8 dice: el que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. ¿Sabes? Muchos se jactan de que estudian en grandes academias, pero sus hechos no son muchas veces conforme a lo que han aprendido y dejan en descrédito a sus maestros y a su lugar. También el mucho querer aprender, pero no aplicar, es imprudencia, porque en cualquier momento haces lo incorrecto. Vayamos ahora a Proverbios capítulo 29. Proverbios 29 verso 8 dice la palabra: los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Aquí nos está diciendo que los que son arrogantes, la gente que es arrogante, agita una ciudad, porque no piensan en las consecuencias. Pero la gente que es sabia, aquellos que usan la prudencia, traen paz con sus hechos. Estas cosas nosotros las vemos a diario en nuestro México, en Argentina, en nuestros países, en el mundo entero. Personas que están desconformes con todo y que incitan a otros a hacer lo incorrecto. Te rompen una ciudad en un día por una idea política, se pelean entre ellos por un partido de fútbol y tantas cosas que vemos a diarios que dan muestra de irresponsabilidad y por sobre todo falta de prudencia. Allí en Proverbios capítulo 26, verso 18 y verso 19, Proverbios 26, verso 18 y 19 dice: como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice: ciertamente lo hice por broma. Hay una versión que es la versión traducción viviente, y esta versión nos aclara un poquito este pasaje. Dice: tanto daña un loco que dispara un arma mortal, que el que miente a su amigo y luego le dice: solo estaba bromeando. Mucha gente hace bromas fuera de lugar y no se dan cuenta por la imprudencia que manejan en estas bromas, que pueden llegar también a ofender o lastimar el corazón de alguien. Muchas mujeres por resentimiento se desquitan frente a sus amigos, haciendo bromas inapropiadas de sus esposos y alguna amiga, etc. Entonces, yo quiero mostrarte que todo esto tiene que tener un juicio cabal. Tenemos que tener mucho cuidado y equilibrio en nuestras palabras y en nuestro accionar. Quiero concluir esta parte diciendo que Dios ha depositado no solo la riqueza de la vida en nosotros, sino junto con ella la gracia de la prudencia para administrarla correctamente. La virtud más grande que una persona tiene en su vida es la prudencia con que se conduce, porque sus palabras siempre van a delatar quién está dominando su corazón, si la insensatez o la prudencia que le hace reflexionar antes de actuar, prevenir las consecuencias que pudieran venir por cometer errores que se pueden, mucho antes de abrir la boca, calcular el costo de esas palabras. ¿Sabes? Si tan solo pensáramos antes de abrir la boca, nos evitaríamos grandes problemas. Concluyo diciéndote de esta manera algunas preguntas para que pudiéramos reflexionar. Yo te pregunto a ti que me estás escuchando hoy: ¿cuáles son las cosas que más te cuesta doblegar hoy en tu vida? ¿Consideras que eres una persona que aplica lo aprendido o rápido se te olvida viviendo a tu manera? ¿Cuál es tu reacción ante las cosas que te lastiman? ¿Piensas antes de hablar o te dejas llevar por el primer impulso? ¿Mide las consecuencias que pueden traer tus palabras cuando las sueltas? ¿Notas que tus palabras no son coherentes con tu accionar? ¿Tienes problemas por causa de tu hablar? Y la pregunta final es: ¿qué haremos al respecto? Porque todos estamos involucrados aquí en esta pregunta final. ¿Qué vamos a hacer con la prudencia? ¿Seguiremos viviendo a nuestra manera, hablando a nuestro antojo, sin medir las consecuencias de nuestras palabras, dañando muchas veces al esposo, a la esposa, a los hijos, muchas veces dañando al entorno familiar, muchas veces dañándonos como hermanos dentro de la congregación? ¿Qué haremos?
Usted que me está escuchando desde su lugar, que nos está sintonizando en esta hora, ¿qué harás con la prudencia? ¿Será la prudencia un don de vida para ti? ¿Será la prudencia aquel punto que marca tu inicio y tu final en todas las cosas del día? ¿Será la prudencia aquella que está gobernando tu corazón de tal manera que siempre eres y serás una bendición para los demás? ¿O la inmadurez y la imprudencia son aquellas que hoy te están metiendo en tantos problemas? Mi querido oyente, para el siguiente programa quiero estar hablándote acerca de la prudencia en el obrar.